Bueno, Dios los bendiga a todos. Mi tema es el carácter del adorador. Hoy les voy a exhortar a cómo adorar a Dios correctamente, ya que Dios no nos juzga por nuestra apariencia, sino que nos juzga por nuestro corazón. Si pueden ir conmigo a Salmos 1, del 1 al 6. Salmos 1, versículos del 1 al 6, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Estos versículos nos hablan de dos grupos de adoradores. El primer grupo de adoradores serían los buenos adoradores. Este grupo de adoradores no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, y honran, respetan y tienen temor a Dios. Y Dios a cambio los bendice. El segundo grupo de adoradores son los malos adoradores. Esos adoradores no tienen valor, en cambio son condenados. Les exhorto a adorar a Dios correctamente para que Dios los cuide y no sean encaminados al fracaso. Una vida moral y ética es necesario para adorar a Dios, no siendo rebelde o indiferente a la corrupción y no cometiendo errores a sabiendas. Ahora voy a mencionar algunas características importantes de cómo ser un buen adorador. Mi primera característica es la humildad. Si pueden acompañarme a Salmos 51, versículos 16 y 17. Salmos 51, versículos 16 y 17, que dice: Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En estos versículos se puede observar cómo Jehová prefiere un corazón humilde que cualquier otra cosa. ¿Y qué es un corazón humilde? Un corazón humilde lucha para hacer las cosas bien ante los ojos de Dios. Un corazón humilde tiene una moral excelente. En cambio, un corazón orgulloso no es algo agradable ante los ojos de Dios, ya que Dios aborrece al adorador orgulloso. La segunda característica importante para ser un buen adorador es la justicia. Si pueden ir conmigo a Amós 5 del versículo 24 versículo del 21 al 24. Amós 5, versículos del 21 al 24. Dice: Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Podemos ver en estos versículos que hablan de que uno puede adorar a Dios todo lo que quiere, pero si no es justo, Dios no lo va a escuchar, ya que Dios
nos va a juzgar por nuestro carácter como adorador, no por la forma en que la adoremos. Ahora vamos a hablar de un carácter erróneo, pero común, que cometen los malos adoradores. Ese carácter que es muy erróneo, pero que cometen común, es la hipocresía. Si pueden ir conmigo a Isaías 1, del 11 al 17. Isaías 1, del 11 al 17. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mis almas. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Dios no tolera ni acepta a los adoradores hipócritas, porque el adorador hipócrita se burla de él. Uno puede hacer la oración más grande hacia Dios, pero él no te va a escuchar. Jesús siempre también criticaba a los hipócritas, y eso lo podemos ver en Mateo 6, versículos 2, 5 y 16, que dicen, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las calles y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el versículo 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús sabía que a Dios no le complace la hipocresía y por eso nos exhorta tanto a no ser hipócritas. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, un carácter perfecto y puro, lleno de humildad y justicia, siendo él el mejor ejemplo de un buen adorador. Ahora les voy a describir lo que es un hipócrita con varios versículos en la Biblia. Vayamos a Mateo 23:13. Dice, más hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Un hipócrita no entra ni deja entrar al reino de Dios. Ahora sigamos con el versículo 14. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Los hipócritas se aprovechan de los demás
y usan la palabra de Dios para justificar sus errores. Continuemos con el versículo 15. Y hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Un hipócrita evangeliza para condenar a aquellos que escuchan y creen en sus palabras, y los hacen más merecedores del infierno que ellos mismos. Y por último, vayamos a Mateo 23, 25, 27, en ese mismo capítulo. Brinquemos para allá. 25 y 27. Dice, al 27, perdón. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y muertos, y de toda inmundicia. Un hipócrita parecerá una persona confiable y honesta, pero en realidad están llenos de malicia por dentro. El diablo trabaja de esa manera, utilizando cosas o personas que sean llamativas o parezcan correctas para hacernos caer. En resumen, un hipócrita es un impostor. Sus cultos son externos, no de corazón. ¿Cómo evitamos ser hipócritas? Hay que cumplir el espíritu de la ley, que es mucho más importante que cumplir la letra de la ley. ¿Y cómo cumplimos con eso? No dejándonos llevar por la avaricia. Y les voy a explicar por qué. Vayamos a Jeremías 6. Jeremías 6, versículos 13 y 20. Dicen, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y el versículo 20 dice, ¿para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Dios no recibe la ofrenda de alguien que lo hace para beneficiarse o atender sus necesidades, ya que nos volvemos hipócritas, queriendo adorar a Dios, pero no haciendo su voluntad. Un ejemplo sería en Hechos 5 del 1 al 10. Hechos 5 del 1 al 10. Por cierto, hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio sabiéndole también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta,
y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vemos un ejemplo de una pareja que dan una ofrenda con un carácter lleno de avaricia, buscando la fama por medio de la oración. Otra forma de evitar ser un hipócrita es estar bien con tu familia y con los hermanos en Cristo, siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Vayamos a Primera de Pedro 3:7. Que dice: Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que sus oraciones no tengan estorbo por el trato de sus esposas o hijos y puedan ser buenos adoradores, trátenlos con dignidad, respeto, compasión, bondad y ternura como se lo merecen. Ahora voy a mencionar otra gran característica necesaria para evitar ser hipócritas. Leamos Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículos del 29 al 37. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regresen. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve y haz lo mismo. Esta es una parábola muy famosa que todos conocemos. Y podemos ver que las personas que se veían como buenos adoradores, o sea, los sacerdotes y levitas, eran unos hipócritas. En cambio, el samaritano, que era considerado por los judíos como un perro, lo ayuda. Él pudo haber seguido de largo o hacer cosas peores, ya que era un judío, pero no fue un hipócrita. ¿Y qué característica lo llevó a no ser hipócrita? La misericordia. La misericordia lo llevó a no ser hipócrita. Entonces, para ser un buen adorador, uno tiene que ser misericordioso. Vamos a Oseas 6:6. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. La misericordia nos lleva a no contaminarnos y mantenernos puros, ya que eso es lo más importante para Dios. La última característica que les voy a mencionar para ser un buen adorador es el amar a tu prójimo. Ahora les voy a leer varios versículos de cómo nosotros podemos demostrar amor a nuestro prójimo. Vayamos a Levíticos 19:18. Levíticos 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Nosotros como buenos adoradores
Demostramos amor hacia nuestro prójimo, no vengándonos ni guardando rencor. Vayamos ahora a Mateo 19:19. Mateo 19:19 dice, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros como buenos adoradores debemos honrar a nuestros padres y respetar a los demás. Ahora vayamos a Romanos 13:9. Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros como buenos adoradores demostramos amor hacia nuestro prójimo, cumpliendo los mandamientos de Dios. Ahora por último vayamos a Filipenses 2:3, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nosotros como buenos adoradores debemos amar a nuestro prójimo hasta mejor que uno mismo, dispuesto a hacer por otros lo que no se nos ocurre que ellos nos van a hacer a nosotros. Uno puede, para ir concluyendo, uno puede siempre estar presente para orar, para adorar a Dios y demostrar gran devoción. Pero si no vive la ética de Dios, su oración es inaceptable. Les exhorto a ser buenos adoradores, aceptando a Cristo en nuestras vidas, imitando su carácter lleno de humildad, justicia, respeto, misericordia y amor, no siendo hipócritas y haciendo la voluntad de Dios para poder llegar y obtener la salvación. Dios los bendiga a todos